segunda parte del profeta Ezequiel, que debe ser muy importante por el número de días en que la Iglesia lo está poniendo en la lectura de la Santa Misa. Veremos. Hay un mensaje del profeta Ezequiel en el que se dice que el profeta dará cuenta de su fidelidad a la hora de comunicar lo que Dios, Yahvé, le indique. O sea, y esto se repite una y otra vez en la vida del profeta, es decir, que tiene que comunicar a los demás, y si no dará severa cuenta, lo que Dios le pide. Podemos ir a un ejemplo análogo. Hay un libro muy divertido de Rudyard Kipling, se titula Kim, en el cual Kim establece un diálogo con un lama. ¿Y qué haces? Pido limosna. Y se pide limosna como hacemos en el Tíbet, en silencio, y responde Kim: los que mendigan en silencio mueren de hambre en silencio. Lo mismo sucede en la vida del profeta Ezequiel, y podemos decir, y en nuestra vida. Y es uno de los mensajes que los profetas nos dan a través de 36 siglos. Es que, igual que el profeta tiene que transmitir a Israel el mensaje que Yahvé le da, nosotros tenemos que transmitir a nuestra generación el mensaje de Cristo que conocemos perfectamente, y seremos responsables de la comunicación de ese mensaje, de la fidelidad en la comunicación a ese mensaje. Hay muchos aspectos interesantes en el libro del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, como bien sabes. Y empecemos por un aspecto puramente anecdótico. Habla de unos 30 años, y los estudiosos se afanan en el cerebro si es una datación de un año 30 a partir de un suceso histórico, o realmente que él tenía 30 años. Desde Orígenes, es decir, por tanto desde los primeros siglos, se suele pensar que está hablando de que Ezequiel tenía 30 años cuando comienza a tener la primera visión y a convertirse en profeta. Claro, esto lo aprovechan los santos padres para establecer un paralelismo entre Ezequiel y nuestro Señor Jesucristo, de manera que incluso dice San Gregorio Magno, a los 30 años del profeta Ezequiel los cielos se abrieron y él vio las visiones del Señor junto al río Quebar. Es la primera visión que tiene Ezequiel. Hacia los 30 años el Señor vino junto al Jordán. Allí los cielos se le abrieron y el Espíritu descendió bajo la figura de paloma, y una voz que sonó desde el cielo decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Ezequiel vive y narra los hechos en el siglo VI a.C. Y este profeta tiene una característica, que es uno de los profetas mayores, pero que su libro, el libro de Ezequiel, presenta una unidad y un orden superior a los otros profetas mayores. Y se suele dividir clásicamente en dos grandes libros. Se podía dividir también, otros lo hacen en tres, pero en dos grandes libros. La primera parte del libro de profecía de Ezequiel es un juicio conminatorio contra Israel por los delitos que han ocasionado el que haya habido esa deportación terrible del pueblo elegido. Y la segunda parte es, en cambio, pretende consolar a los deportados y levantar el ánimo mediante una serie de oráculos y de profecías que les llenen de esperanza. Ezequiel va viendo esas grandes
desastres, del templo profanado, del nuevo templo. Son visiones que él va teniendo, son distintas visiones y que él va relacionando con la historia de su pueblo y, por decir así, y con la historia de toda la humanidad, de modo profético. Acaba muchas veces las visiones y las profecías con la palabra tú sabrás que yo soy el Señor. Concretamente lo hace 54 veces. Tú sabrás que yo soy el Señor. Entonces, en parte es como una simplificación de la fórmula más amplia que se suele poner en otras manifestaciones del Señor. Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de esclavitud. Ezequiel la resume de manera muy sencilla. Tú sabrás que yo soy el Señor. ¿Y cuál es la verdad más importante que Ezequiel, en esta segunda pequeña, introducción a este profeta mayor, que nos quiere marcar? Bueno, la verdad más importante que todos pueden y todos deben conocer es que Dios es soberano de la creación y de la historia y que actúa con libertad y dominio.